arrancó el programa, a nuestros héroes de Malvinas, a quienes cayeron y a quienes son veteranos de Malvinas, así que un poco para reflejar el sentir del argentino en general y poder vivirlo en primera persona, está en línea Alejandro Príncipe, amigo y además de ser héroe de Malvinas. Ale, querido, Juan Pablo, Jorge, Vicky, todo el equipo aquí de la red, te saludamos, buen día. Buen día, ¿cómo andan, chicos? Bien, Alejandro, ¿vos? Acá cuidándonos como corresponde. Un 2 de abril muy particular, Ale, ¿no? Sí, particular, la verdad que bueno, pero lo bueno de todo esto es que a pesar de esta maldita pandemia, estos tiempos de maldita pandemia, la gente no se olvida de esta fecha tan cara, ¿no? A los sentimientos. Todo lo contrario, yo decía hoy temprano que el hecho de estar en casa puede ayudar a también profundizar en algunas cuestiones, en recuerdos, quizás porque no generar un debate también al respecto del recuerdo de Malvinas. Yo siempre digo, y cada vez que hablo con vos al aire, que como tantos jóvenes teníamos hasta nuestra adolescencia una perspectiva de Malvinas y que tipos como vos, con tus charlas en aquellos momentos, cambiaron y ayudaron a que verdaderamente sintamos en carne propia el sentimiento, no solo de argentinidad, sino de reconocimiento para tipos como vos, que fueron y pusieron su vida en riesgo en aquella guerra de Malvinas. La pregunta obligada, un 2 de abril, ¿cómo fue aquel 2 de abril y cómo fueron esos días, de manera resumida, para aquellos que no conocen tu historia, Alejandro, de 1982? Y bueno, el 2 de abril medio que nos agarra sorprendido a todos, incluso a toda la sociedad. ¿Cuántos años tenías vos, Ale? Y yo tenía, creo que estaba por cumplir 20, me parece. No recuerdo bien, 20 años, sí. Era uno de los mayores que fue allá ahí, porque había pedido prórroga para terminar el estudio, ¿no? Entonces por eso me habían dado 2 años de prórroga y no hice el servicio militar a los 18. Así que bueno, nos agarra de sorpresa y nada, y bueno, después fue la cuestión del día a día, ¿no? ¿Qué día viajás vos a Malvinas? Y yo viajé el 26 de abril, pisé la tierra allá, la isla, y nos reciben con la noticia de que el picnic se había terminado, que los ingleses habían tomado Georgia. Justo el 26, cuando toman Georgia los ingleses, nosotros pisamos la isla. Éramos un grupo de 15 y que nos llevaron para reforzar unos puestos de socorro allá para la batallón de infantería de Marina 5. Y entre el 2 y el 26, ¿iban recibiendo instrucción? ¿Los iban de alguna manera preparando o no? Esto fue, o sea, digamos, el día 2 fue una sorpresa, porque estábamos llevando una vida completamente normal, o sea, yo siempre digo, cuando hacemos comparaciones con la juventud, nosotros también estábamos con la cabeza en el fin de semana salir a bailar, debe pensar qué miércoles íbamos a seguir estudiando, si íbamos a ir a trabajar. Estábamos medio confundidos con estas cuestiones, ¿no? Lo que menos soñábamos con algo así, o sea, proyectábamos, qué sé yo, el que andaba de novio casarse y qué sé yo, en serio, era así. No sé si los pibes de hoy piensan tanto en eso, pero nosotros, como éramos de pueblo, en pueblito chico, teníamos la noviecita y ya teníamos programado si íbamos a casarnos, si íbamos a tener chicos, ya de jovencitos pensábamos eso. Y si íbamos a seguir estudiando, no sabíamos qué, estábamos definiendo si seguíamos una carrera, la otra, el fin de semana pensar en salir a bailar, qué sé yo, en la medida que se podía económicamente, y nada, o trabajar aquellos que terminaban la secundaria y se iban a trabajar. Y de repente, bueno, el 2 de abril ocurre esto, nos despertamos a la mañana y con todo Capital, yo estaba haciendo el servicio militar en Capital Federal, toda convulsionada por la noticia, y nada, de la gente festejando como si hubiéramos ganado un partido de fútbol de Argentina, y nada, una inconsciencia total porque no teníamos ni idea de nada, ¿no?
absolutamente todos. O sea, no es que acá había gente que estaba capacitada y otra no. Mirá, yo lo comparé ese momento, lo podría comparar con lo que estamos viviendo hoy en día. Yo cuando comenzaron estos temas del coronavirus, llamé a mi familia, a mis familiares, y empecé a dar directivas, ¿no? A decirle, miren que la cosa hay que tomar decisiones en el momento, día a día, medio como que me asusté, me tuvieron que tranquilizar porque yo hice la comparación, de lo que había vivido en Malvinas con lo que íbamos a posiblemente vivir acá, ¿no? Quiero ser cuidadoso con las palabras, pero digo, ¿se te refrescaron, se te vinieron, se te volvieron a la carne momentos de aquel tiempo? Sí, porque yo hablaba con mis hijos por WhatsApp, ¿no? Porque los tenía en Buenos Aires. Ahora tengo una más chica acá, pero estaba en Buenos Aires estudiando. Estaba en Buenos Aires, ¿no? Te dije exactamente. Y los otros también los tengo allá y les hablaba, y a los sobrinos, a mis hermanos, todo, y les decía, yo di recomendaciones como, por ejemplo, cuando la gente se empieza a quedar en la casa, empieza a hacer trabajos, ¿no es cierto? Entonces yo les decía, tengan sumo cuidado cómo hacen esos trabajos, porque no sea cosa que el mínimo accidente, para que tengan una idea, fue una semana difícil para mí en ese sentido, porque yo comparaba lo que a mí me pasaba, que yo decía, de repente estoy parado en una isla, de repente estaba durmiendo calentito en una bolsa, en una carpa, y de repente pasé a dormir de repente en un pozo de tierra, de repente el pozo se llenó de agua, de repente hubo que trabajar en el día. O sea, Malvinas no es solo las bombas y las balas que la gente pregunta, ¿entendés? De repente no teníamos que comer. Entonces yo empecé a relacionar todas estas cuestiones y decir, no sé qué va a pasar con esto, porque nadie sabe. Nadie sabe. Hoy yo te pregunto a vos escuchás la tele y hablan. Sí, no es una guerra convencional, digamos. Yo decía hoy temprano, esto es una guerra. Yo mandé un audio, creo que te lo mandé a vos, donde decía que el virus no era el enemigo, sino que es el arma. El enemigo era el que se movía. Eso, esa comparación hacía yo, diciendo el que se mueve, el que contagia, es el que lleva el arma. Bueno, a mí me retrotrajo mucho la isla por las decisiones que teníamos que tomar a cada minuto, que era aquello de repente no tener el agua y tomar del pozo de un pozo donde caía la bomba, por ejemplo, ¿entendés? Poniéndole una pastillita que nos daban en aquel tiempo, una pastillita chiquitita, que decían que era una pastillita de cloro, y nosotros le poníamos esa pastillita, entonces andaban con diarrea, muchos problemas tenían intestinales algunos muchachos, ¿no? Así que, por eso, lo bueno hoy es que yo estoy desde anoche contestando mensajes, gracias a Dios, porque la gente, a pesar de esto, de este tema que estamos viviendo hoy en la actualidad, la gente mandó muchos mensajes, saludó, no dejó pasar la fecha. Alejandro, buen día. ¿Cómo viviste vos, en tu caso particular, la parte del regreso a casa y del después de Malvinas? Y el regreso a casa, bueno, habíamos perdido, así que en aquel tiempo, como las noticias decían que íbamos ganando, tampoco hay que entender que tampoco iban a decir en las noticias que íbamos perdiendo, ¿no? Claro. Porque había que llevar, o sea, levantar el espíritu, ¿no? De la tropa y a la gente de acá del país no había. Entonces se decía que íbamos ganando, qué sé yo, pero de repente se da vuelta a la historia, porque en realidad sí daba la sensación de que ganábamos. Pero después de un momento se da vuelta a la historia y fue todo muy rápido, ¿no? Nos rodean, nos van arrinconando, todo el tema, hasta que llega la rendición, prisioneros, después el traslado a la casa, todo esto,
la ansiedad por llegar, pero acá en el país estaba ocurriendo otras cuestiones, ¿no? Sí. Había enojo en la sociedad, qué sé yo, y mucho porque ya se empezaba a decir en los medios que habíamos perdido por culpa de los pibes, de la guerra, ¿no? Entonces esa cuestión que se metió mucho en la cabeza de la sociedad, de que la guerra se había perdido por culpa de los chicos de la guerra, pegó mucho, y bueno, y entonces tuvimos que llegar a casa. Una vez que nos llegamos a la casa, en el caso mío aislado durante un par de meses en casa, porque no podía salir en mi pueblo. No podía salir no porque me maltrataban, sino por las preguntas que la gente me hacía. Entonces evitaba el contacto con la ¿Preferías gente quedarte encerrado? Sí, me quedé en mi casa. Yo no recuerdo bien, pero creo que fue más de un mes antes de salir. Ujú. Sí, seguro que fue más de un mes. No recuerdo bien los tiempos, pero me quedé adentro, no salía, no compartía con nadie, o sea, solamente con mi entorno más íntimo, ¿no? Ujú. Vicky. Y tuvimos que lidiar con este tema de que éramos los perdedores de esa guerra, ¿no? Y por culpa tuya. Hay una generación que fue muy nociva para el veterano de guerra, que fue la nuestra, ¿no es cierto? Porque después los tiempos van cambiando, empieza a salir mucha información de los británicos que hablaban del valor del soldado argentino. Se empieza a conocer que la isla no era un pedazo de tierra, un cacho de tierra que no servía para nada. Después con el tiempo se empieza a conocer todo eso. El argentino ignoraba todas esas cuestiones, de que la isla eran tan ricas, que eran tan importantes, que eran políticas de Estado para Inglaterra, ¿no es cierto? En aquel tiempo nosotros decíamos la frase, pero ¿para qué queremos un cacho de tierra allá en el sur? Como que no le dábamos importancia, ¿no? Entonces se empieza a conocer estas cuestiones, empiezan a salir algunos libros, algunas memorias de comandantes y qué sé yo, que empiezan a hablar sobre el soldado argentino. Muchos soldados de ellos también, ellos tenían el dolor de que las tropas británicas, que eran la tropa de élite de aquella época en el mundo, habían peleado contra pibes inexpertos, ¿no? Entonces surgen las historias de Poltronier y empiezan a surgir estas cuestiones, y nosotros empezamos ya a tener más contacto con los pibes en colegios, gracias a profesores de historia que nos invitaban a charlar. Y bueno, vos ya, Juan Pablo, conocés algo de esa historia, de ese contacto que teníamos nosotros. Me tocó vivirla en primera persona en mi época de secundaria, hace ya, mirá vos, Alejandro, ¿no? 20 y pico de años atrás ya han pasado. Calculá que éramos los primeros contactos que teníamos con pibes que nos admiraban mucho nosotros, y como es, ellos... Yo pasé de tener, mirá, un ejemplo concreto, mi carpeta de la secundaria, que tenía... Sí. Al, no sé, Burrito Ortega, Francescoli de River y un póster de Bono y U2, lo saqué y pasó a tener las Malvinas y los hielos continentales que eran en esa época, ¿no? Hielos continentales, los claro, hielos continentales son argentinos, en mediados de los 90. Claro, eso cambió en mí, por ejemplo, esa mutación experimenté yo en mi carpeta, que era en ese momento... Hubo un grupo de pibes de varios colegios, porque se hizo un grupo de pibes de varios colegios que les tocó el tema de la división de los hielos continentales. Claro, la famosa poligonal. Claro, entonces nosotros, ya más o menos estábamos yendo a los colegios y empezamos con ese tema. Como trabajábamos mucho el tema de soberanía territorial más que nada. Uh-huh. Empezamos a tener este tipo de charlas que las incluíamos dentro de las charlas de Malvinas porque los chicos los estudiaban en los colegios y les preguntaban. Era lógico, entonces nos obligaban a nosotros, cuando íbamos a dar una charla a un colegio, los pibes hablaban de política internacional. Uh-huh. En el caso de Malvinas, por ejemplo. Uh-huh. Y divisoria de agua con Chile, ¿no?
Entonces nos obligaban a nosotros a tener que informarnos también, porque nosotros éramos pibes, también habíamos sido pibes de secundaria, y algunos que ni siquiera que habían estudiado, que eran pibes de clase muy, muy baja, trabajadora, y tuvimos que ir informándonos y ir viendo, o nos informamos a través de lo que ellos mismos nos transmitían a nosotros, ¿no es cierto? Íbamos intercambiando datos, qué sé yo, y después lo que sacábamos de un colegio luego lo llevábamos a otro, y charlábamos, ya traíamos información de otro colegio, que sé yo, como que íbamos intercambiando con los pibes, ¿no? Y con los maestros. Alejandro, sí. han pasado los años, han pasado los gobiernos. Yo te escucho y pareciera que un poco de vos ha quedado en la isla, y se refleja en esto del accionar inmediato con el tema del COVID y las medidas. ¿Pudiste hacer un análisis, tuviste ese momento del análisis de lo que habían significado ustedes y esto de la guerra en ese momento en cuanto a lo social y en cuanto a lo político? Digo, si tu pensamiento es que fue una excusa para paliar lo social que se estaba viviendo en la Argentina, claro, o como el Mundial, por ejemplo. Sí, no, vos tenés dos temas importantes ahí en el tema de Malvinas. La política internacional y la política nacional, que cuando vos hablas de Malvinas no podés dejar de mencionar. Por supuesto que no, porque la guerra de Malvinas, dentro de todo, no olvidemos que ya internacionalmente Inglaterra no la sostenía más, ya estaban a punto de devolverlas, las querían entregar ellos. Los Kelpers ya tenían, para que tengan una idea, yo recuerdo el pueblito, ayer me mandaron un video hecho con un dron de la isla Malvinas, que está con un avance impresionante, re linda la isla, muy bien cuidada, creció muchísimo, ¿no? Pero en aquel tiempo no tenían nada ellos, no tenían absolutamente nada, eran un pueblito muy pobre, ¿no? Se atendían la salud en el hospital de Supe, del sindicato de petroleros de YPF en Comodoro Rivadavia. No tenían nada, eran sumamente pobres. Vos veías las casitas y todo maderita y qué sé yo. Y ellos ya estaban a punto de Inglaterra de negociar, entregarlo. Por eso sí hay una cuestión de la política nacional, tiene que meterla del momento, porque había que tapar cosas, ¿no? Y la política internacional también, porque había otros intereses de parte de Estados Unidos, de Inglaterra, y de demostrar también, ¿no? Que un país tercermundista no lo iba a hacer frente a una primera potencia, ¿no? Era una ofensa ante el mundo, más allá de un montón de otras cuestiones que había atrás de todo esto, ¿no? También de política interna de ellos, ¿no? Uh-huh. Como que Margaret Thatcher tenía una intención de voto muy baja y a través de la guerra vuelve a ganar, a ser reelegida, claro, ¿cierto? O sea, hay un montón de cuestiones más allá de todo esto. No es solamente, estaba el tema de que se había decidido desmantelar la flota naviera de Inglaterra, y como las empresas navieras eran un emblema para Inglaterra, la guerra de Malvinas hace que se reflote de vuelta, ¿no? Hay un montón de cuestiones de política en la guerra de Malvinas. Uh-huh. Un montón de traiciones, de quiebres, de haberse roto muchos pactos internacionales, por ejemplo, entre Israel y Estados Unidos, entre, qué sé yo, países que ayudaron por bajo cuerda a Argentina, otros que traicionaron, uh-huh, ¿entendés? Y en el medio ustedes. La guerra de Malvinas es más importante de lo que uno puede creer. O sea, cuando uno se pone a analizar, no fue una guerra cualquiera, uh-huh, ¿entendés? En el medio quedamos nosotros porque, bueno, alguien pagaba el costo. O sea, nosotros, como fuimos nosotros, podían haber ido que ellos... nos tocó a nosotros, porque estábamos haciendo servicio militar. Pero, bueno, no sé si una locura y qué sé yo. La verdad que había que tapar
porque vos si en el medio de nosotros estábamos nosotros, pero también en el medio estaban todos los reprimidos por el gobierno de facto, que había que tapar un montón de cuestiones y todo eso. ¿Entendés? La guerra de Malvinas apuntó a eso, también a tapar un montón de macanas que venían haciendo estos muchachos, ¿no? Fue el último Acá, manotazo de ahogado, claro. parece, de la Junta. Claro. Acá en las escuelas, mientras ustedes estaban allá en el campo de batalla, se hacían muchas actividades y en una de esas estaba la de escribirles cartas. Vos tenés una historia particular con una carta que te llegó, ¿no? Yo tengo varias historias con cartas, porque los pibes, las escuelas hacían como tarea el enviar la carta, ¿no? Yo tengo cuatro personas que reencontré después de muchos años con la llegada de Facebook. Las reencontré, gente que pensaba que yo por ejemplo, una que pensaba que yo había muerto ya, ¿no? Y como fueron reencuentros que hay muchísimas historias de cartas, porque era la forma de comunicarnos, no había, o sea, si yo a un pibe le explico, mirá lo que te voy a contar, que capaz que ustedes no sé si lo sabrán. Yo cuando tenía 12 años, voy a vivir a Carmen de Areco, ¿no? Vamos a vivir a Carmen de Areco. Y conozco un profesor de ajedrez que nos enseñaba ajedrez a un montón de pibes ahí del pueblo, ¿no? De Carmen de Areco. Y yo coleccionaba estampillas, ¿por qué? Porque él jugaba al ajedrez por carta. Yo le contaba esto a mis hijas hace, no sé, creo que fue la semana pasada, y se me reían. Porque yo le decía, porque yo dije, che, vamos a jugar al ajedrez por WhatsApp, ¿no? Y nadie me dio bola. Y resulta que él jugaba por carta, él enviaba una carta, jugaba con 20 tipos a la vez. O sea, le mandaba una carta a uno a Buenos Aires, al otro a Capital Federal, al otro a Estados Unidos, otro a Japón. Yo le coleccionaba las estampillas que venían en las cartas que le contestaban, ¿no? Y claro, era una jugada, una carta. El otro respondía una. El jaque mate podía llegar a los 10 años, Alejandro, más o menos. Bueno, yo no, o sea, bien el sistema no lo conozco. Sé que lo hacían, no conozco bien el sistema como él, pero yo sabía que él hacía una carta, hacía la jugada, claro, y mandaba la carta y así. Y la carta tarda, estoy hablando, yo tengo 59, o sea, a los 12 años te estoy hablando. Y sí. Tenía 12 años. Pero era la forma de comunicarse en aquellos tiempos. Bueno, y por eso te digo que vos hoy, y ese se me reía y me decía, no, el tipo se había muerto y no le respondía a la jugada, empezaron a hacerme chiste, ¿no? Y yo le digo, pero era así. O sea, pero muchos te creyeron muerto a vos y después te reencontraron años después. Sí, porque hay una historia que es muy larga de contar, porque a mí me envían a Malvinas sin saber, o sea, oficialmente no había un registro de que yo estaba allá, porque hay un hecho puntual que ocurre antes de que me convoquen para ir, donde yo me les pierdo a ellos. ¿Entendés? Porque yo había pedido, a grandes pasos te lo cuento, yo había pedido permiso para salir. Yo resulta que a mí un jugador de tercera división de Estudiantes de La Plata no podía ir a las prácticas porque hacía el servicio militar en Retiro, enfrente de la Torre de las Ingleses, ¿no? Sí. Entonces, yo estaba en La Plata justo, entonces me cambian a mí de favor con este jugador y con un arquero, era un arquero de tercera división. Y a él lo envían a La Plata y a mí me enviaron al puesto que estaba ahí, que era un puesto donde lo hacían pibes acomodados. Entonces yo pasé una colimba tranquila, no me jodió nadie, ¿me entendés? La pasaba porque manejaba un auto, qué sé yo. Bueno, una grúa manejaba. Y entonces un jueves pido permiso para irme a mi casa, y me dan permiso para salir. Me da permiso el suboficial que estaba de guardia. Me voy a mi casa y bueno, para este tema estaban convocando al grupo mío que habíamos hecho el curso de primeros auxilios en el Hospital Naval Río Santiago, los estaban convocando para enviarle y a mí no me encontraron, porque a mí me mandaron la convocatoria al Hospital Naval y yo estaba haciendo servicio en otro lugar, ¿entendés?
que me cambiaron de favor, no sé, eso no sé cómo se hacía, pero... Entonces ¿qué hacía la policía en aquel tiempo? ¿Qué hacían los militares? Bueno, manden un radiograma a la policía del pueblo, que los padres quieren saber dónde está. Esto estoy suponiendo, no la historia, la estoy suponiendo, es más larga para que ustedes crean sepan por qué llegó a estas conclusiones. Yo venía haciendo dedo en la ruta, porque era un pibe de clase social baja, dedo en la ruta, estaba llegando, y cuando llego a mi casa, me estoy sacando la ropa del colimba que estaba haciendo el dedo en la ruta, y atrás mío viene un policía conocido del pueblo, que viene a decir, te llamaron del edificio Libertad y te tienen que presentar. O sea, ¿me entendés? Entonces me fui y me presenté al otro día, porque yo tuve que esperar al otro día a tomar un micro para llegar a Capital Federal, porque esa es otra cuestión que los pibes no entienden. Vos si querías viajar de Mendoza o de San Luis a Buenos Aires, tenías un micro por día en aquel tiempo. Sí. Un solo micro por día, que no sé si era Chevalier, Transporte Nacional, no sé. ¿Entendés? Yo de mi pueblo teníamos Chevalier un micro por día y estábamos 140 kilómetros de la capital. ¿Entendés? Sí, tal cual. Entonces, claro. Entonces, bueno, yo tuve que esperar el otro día que salía este micro y presentarme. Para esto los pibes ya estaban. Yo me entro al edificio Libertad, había tanto lío, tenían tanto lío, que había tanto movimiento, que en el edificio Libertad entro y pregunto, y me dice, bueno, vaya hasta el piso 9. Y me voy al piso 9 y me reencuentro con mis amigos que habían hecho el curso de enfermería. Claro. Acá el punto, ¿cuál es? Mirá vos la historia, por eso te digo que era larga, porque el punto, ¿cuál era? Que en el edificio Libertad vos no entrabas si no te acompañaban. Tenías que esperar, te hacían desfilar y entrar. Y a mí me hicieron entrar solo, yo fui solo hasta el piso 9. ¿Entendés? Porque había mucho lío en la entrada. Claro. Estaban todo convulsionado, imagínate que estaban todos los preparativos de mandar tropas, de organizar todo este tema de la guerra, qué sé yo. Entonces yo me mando arriba. Se supone que los 14 que fueron para arriba fueron acompañados y listados, ¿entendés? Yo llego y me incorporo al grupo sin avisar, o sea, el tipo que nos toma y nos da las armas y todo eso no sabe que yo me había metido ahí en el grupo, ¿entendés? Me envían a Malvinas y bueno, la gente que me escribía cartas a un soldado, vos ibas al colegio y la maestra te decía, vamos a hacer cartas a un soldado. Sí. Entonces vos hacías la carta a un soldado, llegaba la carta a Malvinas, yo la tomaba, te escribía, te respondía y te pedía por favor que te comunicaras con mi familia, porque yo no recibía noticias de mi familia. Entonces vos hacías eso, pero después cuando ibas al colegio y te decían que hicieras una carta a un soldado, vos en vez de hacer carta a un soldado, hacías carta a Alejandro Príncipe. Cuando mandaba a Alejandro Príncipe, el correo miraba y decía, este pibe no está allá en la isla. Y te la rechazaban, te la devolvían a vos, ¿entendés? Rechazada, no a destino, no revista, qué sé yo. Entonces vos, que habías recibido mi carta desde allá, de repente te la devolvían, vos pensabas que yo ya había fallecido. Que no estaba, claro. No sé si se entiende la historia, Sí, la conté muy a los grandes pasos, porque sí se entiende. es más largo de lo que... Alejandro, yo para terminar, si vos tuvieras que definir con una palabra que puede ser una emoción muy personal o un sentimiento, un análisis o lo que fuera, de tus días en la isla y del análisis que podés hacer ahora, no sé si hay una palabra para describir el antes y el después, tuyo, muy personal. No sé, no tengo, ¿no? Porque depende del momento, el estado de ánimo, depende del día. No sé cómo definir Malvinas. Yo sé que yo saludé hoy a todos mis compañeros. Tenemos un grupo de amigos que nosotros nos reunimos por primera vez el 14 de septiembre pasado, y todos coincidimos que hemos vivido uno pendiente del otro sin conocernos, porque solamente nos conocimos un par de meses allá, y nosotros estamos todo el día conectados, y no es esto, Malvinas, no sabemos por qué. Mirá que te lo quiero decir, me emociono, se me denuda la garganta, porque es un tema más allá de que uno lo va a minimizar, lo trata de minimizar o lo trata de dejar, no tiene. ¿Cómo se va a poder minimizar semejante cosa, Alejandro? Claro, no lo podés, ¿no? Porque si vos querés hablar de compañerismo, con ejemplo, si querés hablar de qué sé yo,
hasta mirá, yo hice las comparaciones, por eso te estoy diciendo con esto, es decir, cuando está la necesidad, está también cuando hay mucha necesidad, también está el robarle algo al otro, o cuando está, o cómo vas formando tu grupo más cerrado, cómo te vas protegiendo según el que tenés al lado. O sea, es mucho, ¿me entendés? No sé qué palabra ponerle más linda. Sé que nosotros lo llevamos encima hasta que nos moramos, no tengo ninguna duda. Porque es increíble, no se puede dejar. No se puede dejar, mira que yo me alejé de la institución y no puedo estar alejado de los muchachos. Tengo que pasar cada tanto y saludarlos, verlos, escuchar qué es lo que están haciendo, que me cuenten. Sí, totalmente. O sea, no sé por qué. No la extensión de tiempo, sino la intensidad de los momentos. La intensidad en tan poco tiempo. Exacto, y qué sé exacto. Yo. Y a esa edad la lucha posguerra, te marca de por vida. Eso no lo vas a poder evitar sin lugar a dudas. Sí, lo que pasa es que también la lucha posguerra es muy intensa, es más intensa todavía. Porque ella ver al compañero que le falta la parte de salud, le falta el coso, ¿viste? No. Hay muchachos que han dejado la vida, han dejado la familia, todo por esto. Y hay algunos que están a nivel nacional que todavía siguen. Y bueno, y vos los ves. ¿Reciben alguna ayuda hoy, Alejandro? ¿O cómo? No, sí. Nosotros los veteranos de guerra no nos podemos quejar de nada. De nada. A veces, yo lo digo, esto lo digo yo. Porque otro te puede decir otra cosa. El Estado, o sea, la gente ya nos ha reconocido en todos los sentidos. Tenemos una obra social, tenemos una pensión de guerra, tuvimos todas las atenciones psicológicas que quiso tener la tuvo, psiquiátrica el que la tuvo, el que quiso tenerla la tuvo, reconocimiento social, no te puedo decir, es inmenso, ya se pasan. Ya la gente a veces se pasa por demás. O sea, yo no puedo reclamarle nada. Cuando digo, digamos, al Estado, me refiero a la gente, se entiende, a todo el se país. entiende. Sí, no a un gobierno en particular, sino al Estado argentino, que formamos todos. No a un gobierno en particular, porque nosotros hemos peleado contra todos los gobiernos. Todos los reclamos fueron contra todos. Sí, de lo cual, más allá de la ideología política de cada uno, bueno, es la forma. Por eso también instamos a que cuando uno cree tener un derecho, tiene que reclamar por ese derecho. Hay que reclamarlo continuamente, ¿qué va a hacer? Totalmente. Quiero cerrar la nota, Alejandro, con un mensaje de los varios que han llegado, de oyentes, que dice, creo que es Diego, quien escribe por acá. Buen día, chicos, dice, déjenme por favor darle las gracias eternas a este héroe y por medio de él a todos los combatientes de Malvinas, que Dios los bendiga y que tengan todo el reconocimiento que se merecen. ¡Viva la patria! Nos dice Diego. Con eso resumo un poco, Ale, todos los mensajes que han llegado. Sabés obviamente del cariño personal y por supuesto del respeto y de la admiración de toda la radio para con ustedes. Así que te mandamos un fuerte abrazo y bueno, a seguir cuidándose en este nuevo desafío que nos plantea la vida. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por tenerme en cuenta. Y nada, como decís vos, a cuidarse, a quedarse en la casa. Y bueno, y a cuidarse la integridad física de cada uno, porque no está para accidentarse, para enfermarse y caer hoy en el hospital. Hoy los héroes son la gente que está aprendiendo estos temas. Tranquilo, Ale. Y bueno, me imagino que se viene. Está los muy pibes bien. que están en los supermercados. Totalmente. Así que bueno, mi reconocimiento hacia esa gente. Totalmente, que están, Chao. que hoy les toca. Un abrazo, Ale, querido. Bueno, Alejandro Príncipe, uno de los héroes de Malvinas, en este caso un hombre que, insisto, y quiero hacerlo público una vez más, lo he hecho muchas veces, en mi caso particular, me cambió la forma de ver y de sentir el patriotismo.